detención de Pedro Castillo. Pasemos a la noticia número 1 y yo estoy muy contenta porque nos va a acompañar en esta ocasión, en este espacio, Bianca Estrada, quien es editora de Sofá, quien también está en la producción de de 12 a 1, quien en esta ocasión nos va a presentar y nos va a hablar de Bardo, porque la falsa crónica de unas cuantas verdades, la cinta de Alejandro González Iñárritu, llega este viernes al catálogo de Netflix después de su paso por festivales y salas de cine para presentar al espectador el viaje existencialista de Silverio Gama a través de escenarios surrealistas construidos y diseñados por Eugenio Caballero, quien narra esta historia desde lo visual. ¿Quién es Eugenio Caballero? Pues nada más y nada menos que el ganador del Oscar por El laberinto del fauno, una película de Guillermo del Toro del 2006, y quien también ha trabajado junto a Alfonso Cuarón en la película Roma, recreando la Ciudad de México de finales de la década de los años 70. Se encargó también de darle una narración a esta historia desde lo visual y pues Bianca Estrada platicó con Eugenio Caballero. Le doy la bienvenida a Bianca Estrada a este espacio. ¿Cómo estás, Bianca? Yo muy feliz, Perla, muchas gracias por el espacio y sobre todo, pues gracias a todo tu auditorio por recibirme y pues para platicar sobre esta película que ya hemos hablado en este espacio sobre ella, hemos tenido entrevistas con el director y también con el elenco, pero de pronto la parte que queda desapercibida pues es la de la gente que trabaja detrás, ¿no? Y la verdad es que hay que resaltar el trabajo de Eugenio Caballero, que como bien lo decías, Perlis, pues tiene una gran importancia en esta película. Ya les hemos platicado que esta película es sobre el viaje de Silverio Gama, interpretado por Daniel Jiménez Cacho, que habla sobre pues un periodista que es reconocido en México, él vive en Estados Unidos, regresa a este país y se encuentra entonces con un sinnúmero de dolorosas realidades, pero también en un choque existencialista. Y para poder platicar sobre esta historia, para poder lograr que el espectador lo entienda, bueno, una parte esencial, pues era esta que hace Eugenio Caballero, quien se encarga del diseño de producción y que nos va a ir transportando a través de muchos escenarios, unos surrealistas, otros que navegan a través de varios espacios de la Ciudad de México. Y pues, Perla, pudimos hablar con este nominado varias veces al premio Oscar, nominado 7 veces al premio Ariel y que también ha sido reconocido entre muchísimas entregas más. Y nos platicó de la labor que hizo específicamente en la Ciudad de México. ¿Cómo lograron estos escenarios? ¿Cómo lograron que el espectador entendiera la narrativa a través de lo visual? Y sobre todo, cómo lograron filmar en lugares emblemáticos como es el Castillo de Chapultepec o bien el Zócalo capitalino, cuando pues siempre está inundado de gente. Vamos a escuchar lo que nos dijo en entrevista para Sin embargo. La película toca efectivamente muchos lugares de la Ciudad de México, siempre vistos digamos, con un lente extraño, por decirlo de alguna manera, pero que dan cuenta pues de la historia de este país. Es decir, al final rodamos, no es casual que rodáramos en el Zócalo, que de alguna manera es el centro neurálgico del país, político, social, ahora, pero lo fue siempre. Es decir, es el lugar donde se encuentran Cortés y Moctezuma. No hay más que eso. Ahí estaba básicamente las ruinas de la ciudad prehispánica, digamos, ¿no? De Tenochtitlán. Entonces, está ahí esa parte. Luego, los edificios que están alrededor, pues vienen algunos de ellos desde el siglo XVI, ¿no? El inicio de la catedral. Después está el centro histórico con la mezcla de edificios de los siguientes años, de los grandes palacetes, vistos con estos ángulos más surrealistas, ¿no? Que queríamos. Está el Castillo Chapultepec, que es un sitio que simboliza mucho, que además no fue fácil rodar ahí. Evidentemente tiene sus restricciones prácticas, tanto así que construimos la Torre de Chapultepec en un estacionamiento para poder hacer la escena de Juan Escutia lanzándose. Eso está hecho, o sea, hicimos una reproducción
exacta del tamaño de la torre del castillo en un estacionamiento y la insertamos digitalmente, como muchas de las acciones también que están ahí. Es decir, para poder rodar en todos estos lugares hay un encaje de bolillo interesante, es decir, el Zócalo nunca estuvo totalmente vacío, evidentemente eso no pasa hace mucho tiempo, entonces cuando rodamos en el Zócalo pudimos tener un pedazo donde Silverio caminaba, tuvimos que limpiar digitalmente algunos de los fondos y evidentemente después llevar parte del Zócalo a un foro, es decir, construimos y reprodujimos las baldosas de la plancha del Zócalo y, y construimos la pirámide de cuerpos dentro de otro lugar. Pero por otro lado están también los barrios de clase media de la Ciudad de México de principios del siglo XX. Eh, para mí era muy importante que hubiera un mosaico de lo que es esta ciudad. También es verdad que, que hablar de la Ciudad de México es hablar de escalas muy grandes, y estos sets lo tenían de alguna manera. Había una especie de, pues sí, de cualidad épica en ellos, ¿no? Es decir, los tamaños que se necesitaban, todas estas cosas, pero sobre todo, de nuevo, te vas a los recuerdos de Silverio. Pues qué interesante conocer todo este recorrido también visual al que se enfrentan pues las personas que están detrás, porque nosotros vemos ya el producto final en la cámara, ¿no? En la pantalla, perdón, del cine, o en este caso que ya se va a estrenar en Netflix, en cualquier dispositivo que se pueda abrir esta aplicación. Pero ¿qué te contaba de los detalles, Bianca Eugenio Caballero? Porque pues sí, ver un Zócalo vacío, y aquí en la Ciudad de México que el Zócalo siempre está lleno. Cuéntame sobre estos detalles que te daba Eugenio Caballero. Bueno, tú, Perla, que ya tuviste la oportunidad de ver esta película, de verdad, seguramente te pasó lo mismo que a muchos de nosotros, que es impresionante las imágenes que se logran en esa película. Mucho del trabajo que se hizo durante escena es un trabajo meramente digital. O sea, por ejemplo, esta parte de la torre que no podían escalarla en Chapultepec, bueno, la lograron hacer en este estacionamiento y después entonces llevarlo a lo digital para poder hacer como un collage. Recordemos que esta película es el conjunto de tres cosas. Una, pues las memorias de Iñárritu, sus pensamientos, un collage de todo lo que ha vivido él, pero también es una parte del imaginario del mexicano y toda esta parte surrealista, onírica. Entonces, ¿cómo interpretas todo eso, no? ¿Cómo lo reúnes y cómo haces que el espectador lo entienda? Bueno, pues ese fue el trabajo de diseño que hizo Eugenio Caballero, que también describe pues cada uno de las películas en las que ha trabajado como un universo nuevo. Construir el universo de Bardo no fue nada fácil y para eso lo principal era conservar un tono, porque aunque estuviera basado en algunas experiencias del director Alejandro González Iñárritu, lo que se quería era contar una historia a partir de este personaje ficticio que protagoniza Daniel Jiménez Cacho, y que entonces el espectador pudiera seguir el viaje existencialista que tiene este personaje. La verdad es que tú eres testigo de todas estas escenas impresionantes. O sea, tenemos un departamento en medio del desierto, un departamento de pronto inundado, habitado por peces. Tenemos escenarios que nunca nos hubiéramos imaginado. Sin spoilear nada, lo que sucede en el Zócalo también es algo impresionante, una columna de cuerpos humanos, donde ahí pasa una plática bastante interesante con Hernán Cortés y que también nos remite justamente a esta parte de la historia que tiene mucho la película, a reimaginarse la historia, a pensarla de manera diferente, desde un punto de vista diferente, y que también lleva pues a la reflexión. Y que es algo muy interesante, ¿no? Por parte de Eugenio Caballero, de tratar de separar al personaje principal, a Silverio Gama, del personaje de Alejandro González Iñárritu, porque a lo mejor sí, él fue el creador, el que tiene la idea general, pero un trabajo importante de Eugenio Caballero fue separar totalmente, ¿no? O sea, no pensar y vincular a este personaje como un espejo de Alejandro González Iñárritu. ¿Te platicó acerca de ello, Bianca? Sí, Eugenio. Exacto, nos platicó, nos dijo que lo último que querían hacer era que esta película terminara siendo un documental sobre Alejandro González Iñárritu. Para nada, lo que querían es darle una personalidad
personalidad nueva a este personaje, y para lograrlo, bueno, se tenía que pensar en todo, cómo iba a vestir este personaje, qué objetos iban a habitar su casa, cómo se iba a peinar, cuál era la personalidad de este personaje que tenía que alejarse definitivamente de la de Alejandro González Iñárritu, que pues aunque pues está llena de referencias hacia este personaje de la vida real, bueno, pues son cosas completamente distintas, construidas desde maneras muy, muy diferentes. Sí, y me recuerda un poco, por ejemplo, a la película Roma de Alfonso Cuarón, que Alfonso Cuarón decía, pues en los roperos, en cada uno de los muebles de la casa en donde se roda esta película, a lo mejor había también ropa guardada, ropa que tú no sabías, ¿no? Que estaba ahí adentro, pero para él era importante mostrarla para que justo tuviera este halo, esta esfera de generar algo que está viviéndose, ¿no? Y supongo que este también fue trabajo de Eugenio Caballero, Bianca, en esta película, que se estrena ya en estas plataformas, en Netflix. Exacto, ya nada más para agregar un último dato y atribuyendo un poco a lo que decías, Perla, algo que nos contaba Eugenio Caballero era que sí, o sea, a diferencia de Roma, esta era como un poco más surrealista, los escenarios, entonces aquí no solamente se conjugaba una época, no solamente es el presente en el que vemos en esta película, sino era juntar en cada una de las escenas 5 décadas, de los años 70, 80, 90 y bueno, los años 2000, que es donde pues ha crecido nuestro personaje Silverio Gama, y pues ahora conjuntarlas, pero que no sea de una manera absurda, sino que tuviera sentido. Retomar, por ejemplo, cosas muy mínimas como al filmar en el centro histórico, ver una pared, decir, a ver, ¿qué nos funciona de esta pared? ¿Este puesto de comida nos funciona? Sí, pero no nos funciona el toldo, hay que cambiarlo. Entonces, todos esos detalles, pues, conforman Bardo, lo hacen en este pues paseo onírico. De verdad, si no la han visto, ahora que está en Netflix, no se la pierdan. Digo, es muy diferente la experiencia en el cine, porque sí está impresionante, aparte en el soundtrack que tiene esta película, pero no se pierdan el trabajo de Eugenio Caballero, que también se hizo con un gran equipo mexicano. Así es, pues hay versiones muy encontradas, la gente que sí le gustó, a la gente que no le gustó, pero pues no somos críticas de cine. Quizás tú vas para allá, pero yo nada más disfruto ver las películas de directores mexicanos, bastante cine. Esperemos que la siguiente semana nos hables de lo que pasó este año en el cine mexicano y hacer un balance. Así que te abrimos este espacio, Bianca, para que nos cuentes sobre lo que sucedió. Y con esto estamos llegando al final de 12 a 1. Muchísimas gracias, Bianca, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Perla, por tu espacio, y también a todo su auditorio. Muy buena tarde a todos. Pues